Muy bien, veamos. La pregunta número 1 de propuestos, ¿no? Me dicen acá lo siguiente. Esta pregunta es parecida a la pregunta que está en la lista de ejercicios hechos en clase, ¿cierto? Mira, es de dos conductores cilíndricos. Allá. Entonces yo tengo por acá dos conductores cilíndricos. Resolución, entonces. Veamos. Dice, no. Para esos conductores cilíndricos, uno de cobre y el otro de aluminio. Allá ahora son de diferente material. En esa pregunta que hicimos en clase, eran del mismo material. Ahora, me dice acá, son de igual longitud y resistencia eléctrica. Allá. Tienen igual longitud e igual resistencia eléctrica. Determine la razón de sus pesos. Muy bien. Piden la razón del peso del conductor de cobre con respecto al peso del conductor de aluminio. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Entonces vamos a considerar acá lo siguiente. Ambos conductores, en este caso, aquí, van a tener forma cilíndrica. Entonces acá, allá, decimos, para el conductor de cobre. Bien. Para el conductor de cobre que tengo, ¿bien? Como tiene forma cilíndrica, ¿sí? Tiene una longitud tal como L, y un área tal como A. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, de aquí, observamos lo siguiente. Para ese conductor de cobre, de resistencia, que no conozco R, vamos a decir, su resistividad sería la resistividad del cobre, y todo eso por la longitud, que vamos a llamarle L, y el área de la sección transversal, que sería pues el área para el cobre. Bien, entonces, de modo que, de aquí, como nosotros sabemos que para el conductor de aluminio, ¿qué vamos a tener? De manera análoga. Me dice que tienen aquí igual longitud y resistencia, entonces por acá, la misma longitud, L le vamos a llamar, pero el área de la sección transversal será diferente. Le voy a llamar área de aluminio, y acá estará el área del cobre. Y obviamente su resistividad de la elasticidad del cobre y de la resistividad del aluminio. De modo que su resistencia será igual a la resistividad del aluminio, y todo esto multiplicado por su longitud entre el área del aluminio. ¿Qué hago ahora? Mira, digo 1 y digo 2. ¿Qué va a pasar en este caso? Si yo dividiese 1 entre 2, ¿qué tengo? O mejor dicho, de acá, como tienen igual resistencia de frente, voy a igualar. Mira, 1 debe ser igual a 2. Los primeros miembros son iguales porque las resistencias son iguales. Por lo tanto, la resistividad del cobre por la longitud
entre el área para el cobre debe ser igual a, de acá, la resistividad del aluminio por la longitud entre el área del aluminio. La longitud se va. ¿Y qué tengo? Resistividad del cobre, ¿cuánto es? 1,7 por 10 a la menos 8. Entre el área del cobre, ¿cuánto vale? Allá, el área para el cobre sería, pues, en este caso, lo que yo no conozco. Área del cobre. Igual. Para el aluminio, su resistividad sería 2,53 por 10 a la menos 8 entre el área del aluminio. 10 a la menos 8 se va. ¿Y qué tengo? Que la relación para el área del cobre entre el área del aluminio debe ser igual a ¿cuánto? En este caso, de aquí, como 1,7 es a 2,53. Ahí está. ¿Muy bien? Entonces de ahí tenemos ahí. Ahora, de acá, señores, ¿qué hacemos? De aquí tenemos lo siguiente. De acá, como ya tengo la relación de áreas y yo quiero la relación de pesos, sabemos lo siguiente. Mira, si yo multiplicase aquí a esta relación por la longitud y por la longitud, siendo que de aquí, ¿qué tendríamos? Longitud por área sería el volumen. Tendría entonces el volumen para el cobre entre el volumen para el aluminio. Y eso sería 1,7 entre 2,3. Lo mismo, ¿no? Se mantiene. Ahora, de acá, nosotros queremos, en este caso, de ahí, si observamos nosotros el volumen, decimos ahora, como yo quiero la relación de pesos, pues mira, acá sabemos lo siguiente. Como nosotros ya tenemos esta relación del volumen, ¿qué te parece si multiplicamos aquí otra vez ambos miembros acá por la densidad aquí arriba? Multipliquemos por la densidad del cobre y acá abajo por la densidad del aluminio. Entonces por aquí, ¿qué tengo? Densidad del cobre, ¿cuánto sería? 8.600 acá. Y acá, densidad del aluminio, 2.600. Y de acá, dos ceros se va con dos ceros. Déjalo todavía ahí. Pero ¿qué cosa es densidad por volumen? Allá sería masa del cobre entre masa del aluminio. Igual a 1,7 por 86 entre 2,53 por 26. Ahora, ¿qué hago aquí? Multiplico ambos miembros por G y por G. ¿Qué tengo? Masa por gravedad, peso del cobre. Y acá, masa por gravedad, peso del aluminio. Y esto sería igual a qué. Ahora sí, saca la calculadora. De ahí, sacando la calculadora, ¿qué vamos a hacer? Acá multiplicamos 1,7 por 86. Lo dividimos entre 2,53 y lo volvemos a dividir entre 26.
y me sale 2.22, o sea, aproximadamente 2,2. Bien, ¿se entendió, Ángeles? Sí, profesor. Una pregunta. ¿Qué pasa? Eh, Dime. esta pregunta podría venir en el examen de la pre. Tranquilamente. Sí, es aplicativa, súper aplicativa. Supongo que vendrá con valores más sencillos, ¿verdad? Porque siento que algunos son algo difíciles de aplicar en la división. O sea, No, es sencillo reemplazar y hallar la densidad por el volumen, ¿no? es que aquí la dificultad solamente sería multiplicar y dividir aquí al final esto, Claro, pero no es una operación, digamos, fuera de lugar. Podría ser, sí podría ser, porque dividir dos decimales, tú sí sabes, ¿no? Y hasta dos, claro. te piden hasta, digamos, hasta dos cifras significativas, o sea, hasta un decimal. Sí es posible, no está nada fuera de lugar. Ok, profesor, gracias. También le mandé la número 4. Allá, perfecto. Bien, a ver, Profesor, vamos a ver. Dime. ¿podría ser luego la 3 de clase, por favor? A ver. A ver, un momento, por favor. Mándale la pregunta, por favor. Todo lo que quiera Sí, que haga, lo mándame. mandé. Ya. Bueno, está en orden aquí, está esperando. A ver, ahora vamos a ver la número, la número 4 que nos ha mandado por acá Ángeles. A ver, ¿listo? A ver, estamos viendo la pregunta número 4. Dice, una batería se conecta a una resistencia exterior de 2 ohms y después a otra resistencia, allá. Entonces, de aquí, lo único que tenemos acá que observar es lo siguiente. De aquí a acá, tenemos la batería y tenemos de acá dos resistencias externas. Entonces, por aquí, resolución. De acá. Primero voy a conectar la batería a la resistencia de 2 ohms. Entonces, aquí, al conectar la batería a la resistencia de 2 ohms. Entonces simplemente grafico lo que estamos indicando. Acá está la batería y digo, acá tengo la FEM, que no la conozco, la batería, y acá tengo la resistencia de 2 ohms exterior a la FEM. Y luego me dice, y después a otra, allá, entonces acá tenemos lo siguiente. Como acá me están hablando de la resistencia interna de la batería, digo, esta que sea la resistencia interna de la batería. Le voy a llamar R. Y me piden justamente el valor de R. Muy bien. Señores, de aquí, primero, acá, vamos a trabajar en este caso. Digo, bueno, los extremos son conocidos, positivo aquí, negativo acá. Luego, la corriente de dónde va en una resistencia, señores. El positivo, el negativo. No, pero ¿qué cosa es el positivo? ¿Qué cosa es el negativo? ¿Qué es positivo? ¿Qué es negativo? ¿O qué indica ese positivo y ese negativo? Lo discutimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Diferencia de potencial. Claro, diferencia potencial, sí.
Pero, ¿qué significa el positivo y qué significa el negativo? De la segunda regla de Kirchhoff, sabemos que aquí la sumatoria de voltajes debe ser igual a 0. Entonces yo comienzo en un punto cualquiera. Entonces aquí, para la fuente, yo sé que voy de menos a más. Coloco más C. Luego, acá en la corriente, que está pasando a través de la resistencia, voy a ir ¿de dónde? De mayor a menor potencial. O sea, aquí que hay una caída de potencial, ¿correcto? Ahí está. Entonces, como yo tengo esa caída, voy acá a colocar menos y por el valor de R. Y luego, por acá, como estoy yendo en el sentido de la caída, sería menos 2 por I igual a 0. Muy bien. Entonces, de acá, lo que nosotros conocemos aquí sería lo siguiente. Mira, la corriente I, ¿a qué debe ser igual? Al valor de la FEM, esto dividido entre ¿cuánto? Entre R más 2, ¿cierto? Ahí está. Esa es la corriente en el primer caso. Pero ahora, la potencia, te dicen que desprende esta resistencia, o sea, a ver, la potencia disipada por 2 ohm, disipada por el resistor de 2 ohm. ¿Qué tengo? Para 2 ohm, ¿cuál sería la potencia? I elevado al cuadrado por la resistencia R. Pero la potencia, ¿cuánto vale por dato? 2,54. ¿Igual a qué? A la corriente, que sería E elevado al cuadrado sobre la resistencia interna, que es lo que quiero, más 2, elevado al cuadrado por la resistencia R, que vale, en este caso, 2. Listo, ya tengo esto. Ahora, de este dato, yo tengo, en este caso, dos incógnitas. El valor de la FEM, que no es conocido, y el valor de la resistencia interna, R, que es lo que quiero. Entonces, ahora vamos aquí al siguiente caso. Al conectar la batería a la resistencia de 0,5 ohm. Aquí entonces tengo aquí esa sería la FEM y esa sería la resistencia de 0,5 y acá abajo la resistencia interna. Y se acabó. Porque aquí de nuevo, menos más y ahora por acá la corriente de más a menos. De modo que por aquí estaría la corriente I', que no conocemos. I'. Y aquí, aplicando también la segunda regla de Kirchhoff,
la sumatoria de voltajes de 0, digo, L menos L', que no conozco, por R, acá esto menos 0,5 por L' debe ser igual a 0. Entonces L', ¿a qué debe ser igual? Sería E sobre R más 0,5. ¿Está bien? Eso es lo que se tiene. Ahí está. Ahora, la potencia disipada por el resistor de 0,5 ohm. La potencia será igual a I' al cuadrado por R. Entonces, esta potencia es la misma, 2,54. Igual, la corriente I' al cuadrado sería E al cuadrado sobre R más 0,5 elevado al cuadrado por la resistencia 0,5. Entonces ahora, si te das cuenta aquí, tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Acá nuevamente, 1 es igual a 2. Entonces, como 1 es igual a 2, digo, eso sería de 1, E al cuadrado, sobre R más 2 al cuadrado. Esto multiplicado por 2 debe ser igual aquí. La FEM al cuadrado sobre R más 0,5 al cuadrado por 1/2. Ya, E al cuadrado se va, y mira, y acá, pasarlo para acá, sería 4 veces, o ponlo así, más fácil, en vez de 4, 2, todo esto por R más 0,5, todo esto al cuadrado, igual a R más 2, todo al cuadrado. Sacando raíz cuadrada me queda 2 veces R más 1 igual a R más 2. De aquí R pasa al otro miembro. ¿Y cuánto vale esa resistencia interna? 1 ohm. Ahí está. También problema aplicativo, ¿no? Sencillo. ¿Bien? Profesor, una pregunta. ¿Por qué en la ley de Kirchhoff, la segunda ley, que creo que es la ley de Kirchhoff, Mayas, ¿no? De Kirchhoff, Kirchhoff, o ley de la Mayes. segunda, la ley de Mayas, ¿por qué puso menos IR y menos 2I? ¿Por qué no más? Porque simplemente yo sumo todos los voltajes. Cuando yo sumo todos los voltajes, digo, si yo voy así, por ejemplo, yo elijo cómo ir. Aquí, por ejemplo, yo digo que esta sea la corriente. Yo voy entonces de mayor a menor potencial. Entonces, si yo parto en el punto A y llego al punto B, digo, potencial en A menos la caída de tensión y por R. ¿Y a dónde llegué? A B. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Tomo siempre el segundo signo. Así es como nosotros lo hemos visto en clase. De aquí, por ejemplo, mira, voy de menos a más. Por lo tanto, aquí es más. Bueno, acá no lo he puesto, pero se sobreentiende que es más. Ahora, aquí, cuando voy en esta resistencia interna, voy de más a menos. Menos I' por R. Y aquí también voy a ir así, de más a menos. Menos 0,5 por I'. Así es, Ángel. ¿Se Ah, ok, entiende? profesor, sí.
Sí, ya comprendí mejor la ley de Kirchhoff. Ujú. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Adelante. O sea, aquí es solamente sumar los potenciales eléctricos y cuando sumamos todos ellos, en este caso, vamos a hallar esta suma de voltajes. Y la suma de voltajes al final, en una malla, siempre es cero. ¿Por qué? Porque elijo un camino cerrado. ¿Y esto por qué se da? Porque aquí lo que estamos aplicando es el principio de conservación de la energía, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí está. Bien. A ver, sigamos por acá. A ver, Esteban nos compartió por aquí una pregunta. Esto es lo que hemos hecho en clase, Esteban. ¿Qué pasó? Sí, sino que ahí en el paralelo, el profe lo puso como equivalente R entre 2, pero creo que según yo debería ser R por R entre R más R. Entonces, no sé. Ah, por el equivalente es que te confundes, no Sí, por el problema en sí. sí, sino es equivalente, ¿cuánto valdría? Porque el profe dijo que vale R entre 2. Sí, es R entre 2, pero ¿cómo se calcula? Cuando yo tengo dos resistencias que están en serie, sabemos que el equivalente a que ser igual. Este es equivalente a una sola resistencia, cuyo valor, en este caso, sería la suma, el doble de R. Pero cuando yo los conecto en paralelo, como aquí, así, así. Entonces, si esto vale R y esto vale R, este es equivalente a este resistor equivalente. Entonces, la inversa de la resistencia equivalente será igual a que a la inversa de R más la inversa de R. Y esto es igual a 2 sobre R. Entonces, invierte en el primer miembro, R equivalente. Invierte el último, R medios. Es R medios. ¿Está correcto? Ah, ya. ¿Esa era tu duda o el problema en sí? No, sí, mi duda era por qué salió R entre 2, pero ya lo vi. Perfecto. Muy bien. Listo, señores. Entonces, a ver, espero sus dudas.
A ver, Yasmín, nos has enviado acá una pregunta. Vamos a ver. Ahí está. A ver. Aquí. Dice, dados los circuitos mostrados en las figuras 1 y 2, si la corriente que pasa por la resistencia A en ambos circuitos es la misma resolución. Sabemos que la corriente debe ser la misma, ¿cierto? Ese es el dato. Ahí está. Entonces digo, por acá, vamos a ubicar la corriente por aquí. Como sabemos que esto es de 25 ohm, aquí vamos a llamarle una corriente y acá vamos a llamarle otra corriente. Si la corriente arriba es sí, acá abajo debe ser 4i. ¿Estamos de acuerdo, Yasmín? Yasmín. Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Sí? ¿Por qué, Yasmín? ¿Me puedes decir por qué deben estar en relación de 1 a 4? por por la resistencia eléctrica, o porque el A es igual a 100 y el otro es, o sea, en relación están en relación de 1 a 4. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué están en relación de 1 a 4 las corrientes? Porque si se equilibran, profesor. O sea, cuando llega la corriente se distribuye, tiene que pasar 4 de intensidad por la resistencia de 25 para igualar de 100 y volver a ser igual cuando salgan de ahí. Ya, pero ¿por qué tienen que ser iguales, Yasmín? Está bien, pero ¿por qué tienen que ser iguales? Porque el resistor A y B, ¿cómo están? ¿En serie En o en paralelo. paralelo? En paralelo. Ya, y si están en paralelo, ¿cómo es la diferencia potencial o el voltaje para ambos? Igual. Iguales. Correcto. Por lo tanto, si arriba la diferencia potencial, ¿cuánto sería? Y por R, 100 por I. Y abajo, ¿cuánto debe ser? También 100 por I. Por lo tanto, si arriba es 100I, abajo tengo la resistencia 24. ¿Cuánto debe ser la corriente? 4I para que el producto me sea 100 veces I. ¿Estamos de acuerdo? De por acá, Sí. ¿cuál es la corriente que pasa por aquí, Yasmín? Aquí. 5I, ¿cierto? Sí, Ahí está. Entonces de acá decimos lo siguiente. Aquí yo ya tengo la corriente, pero yo sé acá, en la malla A, mejor dicho, de la figura A, vamos a, o de la figura 1, vamos a aplicar la segunda regla de Kirchhoff. De la segunda regla de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes debe ser igual a 0. Comienza entonces. De igual manera, como aquí, comienza así. Voy a comenzar aquí en esta fuente y luego sigo por acá, así. Y luego continúo por aquí en la resistencia interna. Ahí está. Entonces, comienzo a sumar. Comienzo en la fuente. De menos a más 126. Ahí está. Más 126. Luego, continúo de más a menos, y por R, 100 veces sí. Continúo por acá abajo, menos 5i por 1. 5i igual a 0. Acá, ¿cuánto sería entonces la corriente I? Allá, la corriente I, en este caso, si tú despejas, sería 126 entre 105. Y esto en amperes. Listo.
¿Estamos de acuerdo, Yasmín? Sí, Muy bien. Ahora, si ya tengo la corriente aquí, por dato, me dicen que la corriente por ambos circuitos debe ser la misma, ¿no? Entonces, por aquí debe haber una corriente de ¿cuánto? De 125, bueno, y nada más le voy a llamar, que ya es conocido. Entonces, por acá viene I, y por acá también viene I. ¿Qué tengo? De acá. En la figura 2, aquí, vamos a aplicar también la segunda regla de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes es cero. De aquí, nuevamente, comienza aquí, más 126, voy por acá, menos 120, perdón, menos 100i, porque es 100, menos 100 veces i. Continúo, menos i por el valor de r. Continúo acá, menos i por 1, y ya di la vuelta en toda la malla. Desde acá tengo 126 igual, factorizo i, tendría 101 más r. Entonces mira, de acá, esto sería 126 igual a i. ¿Cuánto vale i? 126 sobre 105. Y eso sería 100 más r. Se va, se va. Me queda 105 igual a 101 más r. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa resistencia? 4 ohm. ¿Se entendió, Yasmín? sí, profesor. Muy bien. Bien. Ahora sí. Entonces, espero si tiene más duditas, adelante. Bien. A ver, por acá. Flavia. Flavia, ¿dónde estás? Uy, se fue. A ver. Acá, Ángeles. Nos has enviado otra aplicación, ¿no? Sofía. Sí, profesor, la número 3. Sí, A ver. la número 3 de propuestas. Ya. A ver. Ya. Tenemos esto. Dice, en la figura se muestra una conexión aquí de tres resistencias, R1, R2, R3, R, cada una de 4, 2 y 4 ohm. Si el amperímetro indica una corriente eléctrica de 3 amperes, determina la diferencia potencial en la resistencia de R2. ¿Bien? Resolución. Ya. ¿Qué sabemos? Primero, por aquí. Sabemos lo siguiente. Por acá tengo esto y tengo esto. ¿Listo? De aquí. Esta resistencia R3 vale 4 ohm y esta otra resistencia R2 vale 2 ohm. Y esta resistencia R1 vale 4 ohm. Así. De modo que acá, como el amperímetro, dice por acá, que va a registrar una lectura de ¿cuánto? De 3 amperes. ¿Bien? Entonces de aquí
Sabemos lo siguiente. Como están en paralelo estas dos resistencias, vamos a considerar que acá la corriente esté fluyendo así. Si acá la corriente es I, pregunta, eso quiere decir que aquí hay una diferencia potencial de más a menos y aquí de más a menos. Ahora, eso quiere decir que por aquí debe también estar fluyendo la corriente. Aquí, así. De modo que por acá debe también llegar 3 amperes, ¿no? Para que entre 3 amperes y salgan 3 amperes, ¿correcto? Ahí está. Entonces ya tenemos lo siguiente. Y acá tenemos de aquí. Si nosotros observamos, en este caso, ¿en qué relación estarán las corrientes que pasan por este resistor de 4 ohm y por el resistor de 2 ohm? De 1 a A ver, 2. ¿por qué, Leslie? Soy Sofía. Perdón, Sofía, discúlpame, ¿por qué? Ah, porque ¿Por tienen qué? que ser iguales, están en paralelo. ¿Qué es igual, Sofía? La diferencia de potencial, o sea, Correcto. el voltaje que pasa por esas resistencias. El voltaje que hay entre los extremos, Sofía. En Ujú. este caso, aquí debe ser 4i y acá también debe ser 4i. Entonces acá podemos decir lo siguiente. En este caso, nosotros sabemos de que acá, de la primera regla de Kirchhoff, ¿qué sabemos, Sofía? La sumatoria de corrientes que entran al nodo debe ser Es igual a la igual sumatoria a de que salen, corrientes a las que que salen salen del nodo. del nodo. Ujú. Entonces, ¿a qué nodo nos vamos? Al nodo P. En el nodo P, si yo observo, tendría esto. Por acá. Este es el nodo P. Veo que aquí sale una corriente I y por acá sale una corriente 2I. Pero veo que llega una corriente de 3 amperes. Por lo tanto, corriente que entra, 3, igual a corriente que sale, 2I más I. ¿Cuánto vale I? 1 amper. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, mira, como te piden aquí la diferencia potencial, vamos a llamarle este punto P y este punto Q. Me piden la diferencia potencial entre P y Q. ¿Por qué? Porque yo quiero la diferencia potencial para el resistor R2 de 2 ohm. Pero yo sé lo siguiente, la diferencia potencial para el resistor que está arriba y para el resistor que está abajo, ¿cómo es? ¿Cómo es, Sofía? iguales. Iguales, ¿correcto? Entonces, mira, voy a ir desde P hasta Q a través del resistor de 2 ohm. Digo, potencial en P, ahí está. De más a menos, menos. I por R, 2I sería la corriente y la resistencia sería 2. ¿Y a dónde llegaste? Al punto P. Ahí está. Entonces aquí tenemos que esto sería igual al potencial en Q. Listo. ¿Se entendió, Sofía? Sí, profesor. Entonces tengo el potencial aquí en P menos el potencial en Q sería igual a 4 veces I. Pero tú sabes que I cuánto vale. Y vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería esta diferencia potencial? 4, 1, 4. ¿cierto? Sí, ¿Se 4. entendió? Sí, profesor. Muy bien. Listo. Ya está. A ver. Muy bien. A ver, por aquí. ¿Dónde está? Se conecta una batería exterior de 0,5, la resistencia interna. Ya. Ujú. Sí, ese problema ya hemos hecho. Flavia nos indicó
¿Flavia está? ¿Dónde está Flavia? No está, se fue. Pero ese problema ya lo hemos visto por aquí, ¿no? Acá cuando se conecta la misma fuente a dos resistencias externas diferentes. ¿Bien? Listo. Ahí está. Profesor, ¿puede poner por favor el programa número 1 para tomar el captura de pantalla? Ahí está. Ujú. Ya, listo. Gracias, profesor. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a esperar. ¿Tienen alguna duda? Me avisa. Muy bien. A ver, Yasmín, nos has compartido una pregunta aquí. A ver, vamos a ver. Uy, esto es la lengua, ¿qué pasó? Ahí está. Muy bien, dice acá.
La resistencia de un hervidor, ahí está, es de 50 ohms. Si fluye una corriente de 5 amperes, determine la cantidad. Resolución. ¿Qué me piden? La cantidad de calor disipada. ¿Bien? Piden. Muy bien. Entonces, si yo tengo aquí una resistencia de 50 ohms, ahí está, y por ella pasa una corriente de 5 amperes, esta es la corriente, y por acá la resistencia es de 50 ohms. Listo. Entonces, me dice que determinemos la cantidad de calor que disipa. Entonces, por aquí, vamos a decir que esta resistencia comienza a disipar calor. Ahí está, Q. Entonces, de aquí, la potencia disipada por el resistor. La potencia será igual, como yo conozco la corriente, sería I al cuadrado por R. Pero la potencia también es el calor disipado por intervalo de tiempo. Y esto sería I al cuadrado por R. De modo que esto sería I al cuadrado por R por T. Entonces el calor disipado sería, la intensidad vale 5 elevado al cuadrado. La resistencia es igual a 50 ohms. Ahí está. El intervalo de tiempo son 2 minutos, 120 segundos. Por lo tanto, la cantidad de calor aquí es igual. Aquí. Esto será igual. Aquí. Sería, sabemos que esto es 25 por 120, lo voy a escribir así, 4 por 30 por 50. Esto sería 10 a la 2. Esto sería 3 por 5, sería 15. Por 10 a la 2, o sea, sería 15. Por 10 a la cuarta joule. ¿Se entendió, Yasmín? Sí, profesor, gracias. Muy bien, listo, gracias, Yasmín. Bien. Ya, hasta luego, profe. Hasta luego, Yasmín, nos vemos, un abrazo, cuídate, chao, chao. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué Pensé tal? que ya no había consultas técnicas. No, estoy acá, estoy esperándolos. Como te vi en línea, dije, vamos a saludarle y para comenzar, a ver si es que tienes alguna preguntita, me la dejas aquí en el chat, por favor, para poder pasarla a la PPT. Acabo de enviar una, pero es que no, o sea, sí lo resolví, sino es que mi duda no va por la solución, sino cuándo se debe considerar, digamos, que no varía algo así de la masa. Creo que en uno de los ejemplos de clase mencionaron acerca de la densidad, creo. Ya. Ahora, Y acá menciona otro caso, creo que se estira uniformemente, no sé si eso indica que no debe variar. ¿te acuerdas? Hay un problema que me hicieron resolver ya hace ratito. El problema 1 de los propuestos. ¿Has visto? Recién acabo de entrar. Ah, ya. No, me refiero de. ¿Lo has leído en la guía? Sí, sí. Ya. Sabes que aquí, por ejemplo, te dan un problema en el cual te piden la relación de peso, ¿cierto?
Ujú. Ya, hay un problema parecido que se hizo en clase, que te decían que hay igual peso y de ahí deducías que tenían igual volumen, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces de ahí, esos problemas son parecidos. Y el que tú me has mandado, si no me equivoco, aquí también es parecido. Dice, un alambre de cobre de longitud L y área de sección transversal A tiene una resistencia de 8 ohms. Si la fuerza aplicada en la dirección longitudinal estira el alambre 4 veces su longitud inicial. O sea, yo voy a estirar el alambre. ¿Bien? Dice, ¿cuál es la resistencia del alambre después de aplicar la fuerza? ¿No? O sea, la fuerza simplemente lo que está haciendo es deformar la resolución. Decimos aquí. Primero, vamos a graficar aquí antes de estirarlo. Profe, yo lo hice con, o sea, digamos que si es que me dicen que es 4 veces la longitud y el área lo divido entre 4 y ya, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo divides entre 4? Varía proporcionalmente. No, ahí hay algo que se conserva. Tú estás estirando nada más el cable, pero ¿qué es lo que se mantiene constante? ¿El peso? El peso y obviamente la masa. Si la masa es la misma, tendrías área de la base 1, longitud 1, área de la base 2 por la longitud 2. Y todo esto es el volumen, pero multiplicado por la misma densidad. Pero la densidad se va. ¿Qué te queda? El área 1 por la longitud L igual al área 2 por la longitud final. Es el cuádruple de la longitud inicial. Es decir, que el área 1 es igual a 4 veces el área número 2. ¿Entendió? Ujú, sí, sí. ¿Listo? Sino que, Nada más. no, sí, sí, sí lo resolví, sino que mi duda era cuándo lo tenía que, digamos, o el término que usaban para decir que son igual masas. No, es que no es que sea un término. Simplemente es como que tú tenías la plastilina. Imagínate la plastilina. Pregunta. Si tú lo estiras por aquí, pregunta, el tubito de plastilina será más largo, pero al hacerse más largo, también se hace menos ancho, ¿sí o no? Ujú, sí, sí. Entonces la masa que hay aquí y la masa que hay acá, ¿cómo debe ser? Iguales. ¿Ya? Y esa es la única condición. ¿Siempre se va a considerar así o no? Hay casos Siempre que no me digan nada. Cada problema varía. Cada problema varía. En este caso, como te dicen que solamente se estira, por lo tanto, la masa se considera constante. No varía la masa. ¿Correcto? Ujú, sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bien. ¿Quedó clara, no, Ana, esa parte? Sí, sí. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, alguna otra duda? Sí, ahorita lo voy a enviar. Bien, por favor. Muy bien. Aquí estamos viendo esta aplicación. Dice, en un problema se construye un circuito que se muestra en la figura. Bien. Ahí está. Dice, ahora, de aquí, el circuito contiene tres resistencias de igual valor, de 4 ohms. Bien, ahí está. Y dice acá, y dos interruptores A y B. ¿En qué circunstancias se tendrá la mínima resistencia equivalente en el circuito? Bien. Acá te dice cuando R1 y R2 está cerrado, ¿no? Bien. Pregunta.
Yo quiero la mínima resistencia equivalente. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviera abierto P y A, ¿cuál sería la resistencia? Acá decimos, yo quiero que la resistencia sea mínima. Simplemente digo acá. Cuando A y B están abiertos, si A y B están abiertos, tengo que la resistencia equivalente sería simplemente la resistencia R1. Porque solamente tendría esta, de 4 ohm. Ahora, en el segundo caso, sería que A estuviera cerrado, primer caso, A, y esta sería la resistencia equivalente. Si A está cerrado, y B abierto. Entonces aquí tengo, como B está abierto, aquí, tendríamos lo siguiente. Por aquí, esta resistencia de 4 ohm y esta otra resistencia de 4 ohm. Entonces de aquí, el equivalente simplemente sería de ¿cuánto? La equivalente sería también de 2 ohm, ¿no? Ahí está. ¿Estamos bien, Ana? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Listo. Y si B estuviera cerrado y A abierto, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si B estuviera abierto, o perdón, si B estuviera cerrado y A abierto, prácticamente tendríamos simplemente R1. O sea, si A está abierto y B está cerrado, ¿qué tengo? Aquí. Entonces, como B está cerrado y A está abierto, la corriente no llega a pasar por R2 y R3, entonces simplemente vuelvo al mismo caso inicial de R1, que sería de 4 ohm, y este sería el equivalente. ¿Estamos de acuerdo, Ana? Sí. Y por último, si A y B están cerrados. ¿Listo? En este caso, si A y B están cerrados, ¿qué es lo que tengo? Tanto aquí, R1, R2, Resistencia equivalente 4 tercios. correcto. 4 ohm aquí, 4 ohm aquí y 4 ohm acá. Entonces, el equivalente sería 4 tercios de ohm. Listo. Y ese sería el equivalente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? La mínima resistencia. Entonces, de todo esto, ¿cuánto sería? 4, 2, 4, y acá sería 1,3. Entonces, necesariamente, A y B tienen que estar cerrados para que la resistencia equivalente sea lo mínimo posible. ¿Se entendió? Ajá, sí. Listo, listo. ¿Alguna otra duda? Le envié una captura más en el chat. Esta pregunta no es de aquí, de CEPRE, ¿o sí? Sí, sí, es del examen anterior, creo. Pero es de un tercer examen. El tercer examen. A ver, no lo había visto. A ver, vamos a ver. Dice, una empresa minera
desea separar electrostáticamente partículas de cuarzo y roca fosfato, para lo cual usa el aparato de la figura que aplica un campo eléctrico uniforme. Ya. En primer lugar, tenemos el fosfato y por acá tenemos nosotros un electrodo negativo y un electrodo positivo. Ahora sí, de acá, ¿qué podemos observar aquí? Acá sabemos que el fosfato, ¿qué fórmula tiene? Fosfato. PO, a ver, 4. ¿cuánto? PO4. PO4. Muy bien. Entonces aquí sería PO4. ¿Y cuál es su estado de oxidación? -2. O sea, el fosfato tiene carga negativa. Ahí está. Vamos a decir, el fosfato es equivalente a una carga negativa. ¿Está bien? El cuarzo, me dice acá, el cuarzo. A ver, el cuarzo, ¿cuál sería su fórmula química? ¿Te acuerdas? Silicio O2. ¿Sí? Podría ser, pero en sí debe tener, en este caso, aquí, carga positiva. Ahí está. Entonces vamos a considerar el cuarzo aquí como una carga, porque el cuarzo es todo un compuesto, solamente que aquí no me lo indican. Entonces vamos a considerar el cuarzo una carga positiva. Entonces, si van cayendo ambos minerales aquí, entonces podemos decir que los que se van a ir al electrodo negativo, es decir, hacia el llamado ánodo, el otro electrodo sería el cátodo. ¿De qué puedo decir? Hacia el cátodo, ¿quiénes se van a ir? Como es positivo, se ve toda la carga negativa. Y al ánodo, ¿quién se va a ir? Toda la carga positiva. Ahí está. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Entonces aquí podemos decir lo siguiente. En este caso, de acá, nosotros tenemos la roca fosfato es atraída por el cátodo. Allá. El fosfato, que era esta carga negativa, es atraída por el cátodo. Ahí está. Entonces, momento. Acá me dicen el cuarzo es negativo y el fosfato es el blanco. ¿Qué? ¿El fosfato es positivo? ¿Estás segura que esta pregunta es de una práctica? Es de un examen de pre. Porque la roca fosfato, ya, bueno, ya vamos a respetar esto, ya. De repente ahí se les ha pasado el nombre. Entonces ya, vamos a decir esto. Ya. Entonces, como acá me dan la roca fosfato que sea positiva, entonces digo, si este es el fosfato, entonces este necesariamente tiene que ser el cuarzo. Ya. Entonces el fosfato es atraído hacia el cátodo. En este caso, esta sería aquí la A. Entonces acá va a cambiar esta distribución. Esto sería el ánodo
¿Por qué? Porque atrae a los aniones. Y este sería el cátodo. ¿Por qué? Porque atrae a los cationes. Yo digo, llegamos. La roca fosfato. El fosfato es atraído al cátodo. Esto sí sería verdadero. El cuarzo es atraído al ánodo. También verdadero. Al invertir los electrodos, se tendrá menos E. Claro, E recuerda que es una cantidad vectorial. Si cambian, en este caso, los electrodos, es decir, aquí, más, y aquí, menos, tendríamos el campo eléctrico ahora sí. Entonces tengo ese campo eléctrico que ahora ya no sería E, sino sería menos E. También sería verdadero. El ánodo tiene carga positiva. Ahí está, verdadero. Y el cuarzo se cargó positivamente, ¿no? Esto sí sería falso. Ahí está. ¿Entendió? Profe, ¿podría explicar otra vez la C y la E? Simplemente aquí te dice, al invertir el electrodo es este, negativo, y es este positivo. Si invierto, el negativo pasa a ser positivo y el positivo pasa a ser negativo. ¿Está bien? Entonces ahora el campo eléctrico, ¿de dónde va? De más a menos. Si antes iba aquí de ánodo a cátodo, o sea, iba así y así. Este era el campo eléctrico al inicio. Pero como le hemos cambiado la polaridad, o sea, hemos cambiado el positivo por el negativo y viceversa, ¿qué es lo que sucede? Aquí tiene lo siguiente, acá, ha cambiado, en este caso, la orientación. Lo que era E hacia la izquierda, ahora sería menos E. ¿Se entiende? Ujú, sí. Listo. ¿Sí? Y la E, el cuarzo habíamos dicho que era esta roca, que estaba oscurita. En el cuarzo, si es esta, es negativa. En el cuarzo, aquí, es negativo. Entonces, el cuarzo, en este caso, aquí, se carga positivamente, ¿no? Según esto se debe cargar negativamente. ¿Entiende? Profesor, ¿en el ánodo no iban los negativos? Porque se oxidaban. Es que el ánodo, recuerda, o sea, se llama así ánodo porque atrae aniones. Atrae aniones. Entonces, de aquí, eso significa que lo que está atrayendo aquí, que serían pues las bolitas de color gris, ellas deberían ser aniones. Y si son aniones, tienen carga negativa. Carga negativa, ajá. Listo. Pero ¿por qué atraen a la carga negativa? Porque la placa, el electrodo, ¿cómo debe estar cargado? Positivamente. ¿Se entiende? Ujú, ujú, sí. Listo. ¿Eh? Eso es todo, profesor. Gracias. Ya, perfecto. Gracias. ¿Eh? Profe, acabo de revisar y era del 2023-1 ese examen. 2023-1. Pero no, ahí hay que tener cuidado. Por eso yo te decía, el fosfato es este. Viene del H2PO3, si no me falla la memoria. Del ácido eh, fosfórico. Me estaba confundiendo con el sulfato. Ah, allá, no. Es del fosfato.
Muy bien. Listo. Muy bien. Muy bien, son las 7. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Gary. Entonces me paso a retirar. Nos vemos, Gary. Cuídate. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Hasta luego.